Hay quien dice todavía de hoy que no hay machismo. ¿Qué le diríais a esa gente? ¿Quién empieza? Buena pregunta. Pues empiezo yo misma. Yo creo que la gente que dice que no hay machismo no lo ha vivido en sus propias carnes para empezar. O sea, no me atrevo a decir que... O sea, no creo que ninguna mujer se atreva a decir que no hay machismo, porque la inmensa mayoría, creo que hablo del 98% de nosotras, lo hemos sufrido y lo sufrimos cada día. Entonces, negarlo me parece tan imposible como poco creíble para la mitad de la sociedad que somos nosotras. A mí también me da la sensación que cuando se dice que no hay machismo se compara con tiempos pasados en los que a lo mejor sí que el machismo era muchísimo más, pues más explícito, que entonces posiblemente no se consideraría machismo, ¿no? En esa época, pero como que ahora la gente que a lo mejor ha vivido un machismo más fuerte, más potente, lo compara y dice, bueno, ahora estamos súper bien, ¿no? Pero hay que hacer una lectura mucho más profunda de todo esto. También el problema está en que muchas veces se asocia machismo únicamente con violencia física y no se piensa en todos los pasos anteriores que hay hasta que se llega a la violencia física. Entonces hay que intentar un poco definir qué es realmente el machismo para asegurarles que sí que existe. No igual, del mismo modo, como dices, que en el que existía en el pasado, pero sí que existe todavía. Sí, además es que yo creo que es un machismo que es sutil, y además es un machismo sutil, consentido y aceptado socialmente, vamos, que pues en modo de chistes, en modo de pues, comentarios y bajo la aprobación de hombres y de muchas mujeres también. Ese machismo tan sutil que comentas, a mí también me da la sensación eso, ¿no? Como que luego nos tildan de unas exageradas, de que vamos siempre a escudriñar ahí a lo pequeño, ¿no? Pero es que sin eso pequeño, al final no se va construyendo ese machismo más explícito que puede acabar en un asesinato o demás. Es que esas pequeñas cosas son precisamente las que se van acumulando y luego entramos en una dinámica muchísimo más machista y más fuerte. ¿Qué es machismo? ¿Qué identificaríais como machismo? ¿Dónde empieza o cuáles son esas actitudes que a veces no se detectan y que son machistas? Tal vez cualquier tipo de actitud que haya de infravaloración o de menosprecio hacia la mujer, ya sea con una violencia física o con una violencia psicológica o incluso en el reparto de las tareas, en el simple concepto de no es el hago mi parte, sino te ayudo a hacer las tareas, ahí empieza una idea que luego va a desarrollar actitudes machistas mucho más representativas. Yo no sé exactamente cuándo empieza, o sea, es muy súper difícil, ¿no? El decir, pues en esta edad o con estos, o sea, yo creo que es algo que se va cociendo poco a poco y luego ya te das cuenta que es algo que lo tenemos tan interiorizado y lo tenemos tan asumido que incluso personas que nos definimos como feministas tenemos actitudes, tenemos comentarios, tenemos comportamientos que son machistas, o sea, es como que lo tenemos tan dentro que muchas veces no somos conscientes, ¿no? de todo lo que nos ha calado. Claro, yo creo que el problema es el sistema patriarcal que tenemos y que sufrimos cada día sin ser conscientes de ello. Todos, por muy feministas que seamos, todos tenemos que aprender, y todas, de actitudes, la que decías, comentarios, pensamientos que tenemos ahí calados, pues ya sea por la influencia que han tenido otras personas sobre nosotros, por la falta de representación de mujeres en órganos importantes, en películas, en todo este tipo de cosas, al final te cala. Y es importante que también hagamos análisis de nuestros propios comportamientos y que si en un momento dado una compañera o quien sea nos dice este comentario o esto es machista, que seamos capaces de hacer autocrítica y pensar que ha podido propiciar que yo piense esto, pedir perdón por supuesto, y de ahí pues renovar el discurso o ir aprendiendo. Eso yo creo que es importante también para poder quitarlo de nosotras. Lo que es cierto es que al final con los medios de comunicación y demás, aunque el trabajo individual sea de deconstrucción, lo que están recibiendo los niños y las niñas al final pues no paran de ser mensajes. Es que desde dibujos infantiles hasta sin ir más lejos, Peppa Pig, por ejemplo, son unos dibujos animados que intentan
tienen pequeñas pinceladas, ¿no?, en las que se intenta dar un poco la vuelta a la tortilla, pero incluso en esos dibujos encuentras puntitos machistas muy pequeños, pero ahí están. Ya si te vas a programas de televisión, etcétera, etcétera, y es que luchar contra eso es muy complicado. Nosotras en las aulas nos damos cuenta mucho de los niños y las niñas que en su casa ya tienen ciertos modelos más igualitarios, en los que si sus padres son una pareja heterosexual, pues ya empiezas a ver que igual el reparto de las tareas es más equilibrado y demás. Oye, eso te da una alegría tremenda, ¿no? Porque ellos mismos ya tienen un discurso interiorizado que es muy diferente al discurso que estábamos acostumbrados, ¿no? De ¿quién friega los platos? Pues mamá. ¿Quién se va a trabajar? Pues papá, ¿no? Todo este tipo de discursos. Entonces parece que ya va cambiando algo, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotras con los peques. Pues sí. Parece que nos ofendemos por todo, ¿no? Para ciertos sectores o para la sociedad machista parece que las mujeres feministas nos ofendemos por todo. Nos ofende un piropo cuando un piropo es algo bueno, algo bonito. ¿Cómo se explica a la gente que realmente no es que te digan algo bueno o algo malo, es que tú no has pedido a nadie que te diga eso y que además te lo están diciendo por ser mujer, porque nunca se lo dirían a un hombre? Claro, es que los piropos ya de entrada son una situación violenta. O sea, tú estás tranquilamente andando por la calle, estás pensando en tus cosas, nadie sabe el día que llevas o el ánimo que tienes o las ganas que tienes de que alguien te diga nada. Y entonces que venga un señor, porque todavía ninguna señora me ha dicho nada, que venga un señor a decirme lo que opina de mis pechos o lo que opina de cualquier otro asunto mío, pues con educación le reprocharé: oiga, yo no le he pedido opinión sobre esta cosa. Y normalmente la respuesta no es: oye, perdona, lo siento si te he ofendido, no, sino es llamarme zorra, puta, que eres una creída, que no te lo decía a ti, que te tienes que aguantar. Y eso no es así. O sea, porque yo no voy por la calle, veo a un chico guapo o una chica guapa y me pongo a decirle barbaridades porque entiendo que tiene un espacio personal y eso lo tenemos que respetar. El problema es que una gran parte de la sociedad eso no lo ve un problema. O sea, no ven que un piropo es algo que a nosotros nos incomoda y que es una situación de poder al final. Él sabe perfectamente que está en la situación de poder y que a una mujer le puede decir eso, porque seguramente si se lo dice a otro hombre no es la misma situación. Luego además que es que hay piropos y piropos, es decir, no es lo mismo que te digan qué guapa estás o guapa, a que te digan cosas súper explícitas de tus pechos, de cosas que harían contigo, bueno, pues que resultan violentos. Que también a veces parece que cualquier piropo, que nos hemos vuelto majaretas y nos hemos vuelto locas y que cualquier piropo ofende, y lógicamente no. Es que hay piropos que son muy ofensivos, que es que no son piropos, lógicamente. Claro, también es que te lo dicen. Si es alguien que conoces, que tienes confianza, yo soy la primera que a una amiga, conocida, amigo, a quien sea, le digo: ojo, esto es guapísimo, o yo que sé, cualquier cosa. Pero que un señor por la calle se sienta en el derecho de comentarlo, a mí me crispa un poquito. Pero hay un problema de falta de empatía. Claro. Como no están en la situación, ni lo han sufrido nunca y no lo van a sufrir, no saben ni no entienden, y hay muchas personas que no quieren entender que realmente es un momento muy violento y que no quieres pasar por esa situación. Entonces yo creo que también es la idea de partir, vamos a intentar que entiendas que esto está mal y por qué está mal y cuál es la sensación que a mí me hace sufrir. Yo a todos los que no entienden o que piensan que nos ponemos así por un piropo, es que a lo mejor no es el piropo en sí, o sea, ese piropo aislado, ¿no? Es que es ese piropo en el contexto en el que se hace, cómo me hace sentir a mí, o sea, que es una acumulación de situaciones, de emociones, de sentimientos, que al final pues muchas veces estallas y la otra persona dice: pero si solo te he dicho, no, es que no es solo eso, es que es todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, hay que hacer una lectura mucho más profunda de lo que supone ese piropo, de que a ti te están poniendo una situación de infravaloración y que alguien se cree con el derecho de opinar sobre una parte de tu cuerpo, de proponerte, como habéis dicho antes, algún tipo de acción muchísimo más explícita y demás. Y eso también pasa en redes sociales, en páginas web, yo que sé, de venta de segunda mano. He visto miles de casos de chicas que quieren vender un sofá y que se encuentran con 15 señores mandándoles mensajes obscenos, ninguno interesado por lo que está vendiendo o esto. Entonces yo creo que también es un poquito la misma situación llevada al tema de
de redes o de internet que les facilita esa careta. A mí es que lo de redes sociales estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final hay gente que hoy en día a lo mejor le cuesta ponerse delante de una persona, de una chica y decirle algo así, ¿no? Pero es que las redes sociales, con el anonimato que te dan, ese falso anonimato que te dan, es como una libertad la que se cogen, y ya no solamente eso, con lo que dices tú, que hay anuncios que no tienen nada que ver con la chica en cuestión o lo que sea, y que se lanzan a una cantidad de improperios, de situaciones y de todo. Nosotras mismas nos hemos encontrado que con nuestra labor, con nuestra profesión, nos mandan fotos de sus genitales y dices, pero a ver, o sea, ¿quién te crees que eres y qué te piensas que hacemos para que te tomes la libertad de enviarnos fotos de partes de tu cuerpo que es que no nos interesan lo más mínimo? Y que esperas conseguir con ello, además. Sí, claro. O sea, ¿qué tipo de forma de dirigirse a otra persona es esa? O sea, sí. A mí no se me ocurriría en la vida mandarle una foto a alguien así aleatorio. Pero yo creo que es que simplemente esa sensación de poder, de te lo puedo mandar y lo vas a recibir y lo vas a tener que ver. Es que es tremendo. Y además eres una desagradecida por no haber agradecido, ¿no? ese piropo o esa foto, esa imagen, ese comentario. Y dices, pero a ver, no sé. Todo esto se combate con el feminismo. Lo que pasa es que hay gente que cree que el feminismo es, digamos, el lado opuesto al machismo, ¿no? Entonces que la lucha debe ser desde el igualitarismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se desmonta eso, no? Porque... Pues yo siempre, cuando me encuentro con ese tipo de argumentos, que últimamente pues me lo estoy encontrando mucho, siempre digo que el feminismo no es lo contrario al machismo. Lo contrario al machismo es el embrismo, que es esa intención de superioridad por parte de las mujeres. Y cuando alguien tiene un argumento igualitarista, al final siempre les digo que cuando intentan camuflar, cuando se habla de feminismo, es porque hay un sector de la población que está claramente en una situación desfavorecida y de ataque constante, ¿no? Por el mero hecho de ser mujer. Cuando alguien habla de igualitarismo, siempre intento decirle que las palabras van llenas de significados y que tienen una función, ¿no? y una finalidad. Si hablamos de feminismo, precisamente es porque queremos ensalzar y realzar esa necesidad que hay, ¿no? de poner el foco en la mujer y en las situaciones de la mujer. Al hablar de igualitarismo me da la sensación de que se está intentando invisibilizar un problema que hay. Decir, venga, que no es solo cosa vuestra, que los hombres también viven situaciones parecidas a la vuestra y no, o sea, es un problema, las cifras hablan por sí solas y es un problema muy potente como para cambiar los términos y dejar de lado, ¿no? Ese sector que somos las mujeres. Yo creo que es importante que la sociedad entienda que el término feminismo no se refiere, como dices, a la ventaja de la mujer sobre el hombre, ya que eso no ha sucedido nunca, en ningún ámbito, jamás, sino a la noción de que somos seres humanos, exactamente igual que ellos. O sea, que a alguien le parece esto súper marciano, pero no, la mujer es un ser humano, igual que tú, ya está. Y es ese igualitarismo del que hablan, yo creo que también un poco porque les pone incómodos el feminizar una lucha. Y eso es importantísimo que se entienda, que si se llama feminismo es por esto. En cuanto al embrismo, yo creo que lo están utilizando algunos sectores como para decir, no, es que lo que queréis vosotras es estar encima de nosotros. No, tenéis miedo de que nosotras os hagamos a vosotros lo que nos habéis hecho a nosotras toda la vida. Y eso no va a pasar, porque nuestra lucha no va por ahí. Nuestra lucha va en tener los mismos derechos, en ser capaces de acceder a los puestos que queramos, en poder ir por la calle sin tener miedo. O sea, no es tanto pedir. Para nada. O sea, yo no quiero ir a casa a las 3 de la mañana mirando para atrás a ver si me sigue un tío, que me ha pasado. Y a muchas de nosotras nos ha pasado. Yo quiero ir a mi casa tranquilamente, como va mi pareja, o como va cualquier chico, despreocupada y pensando en meterme en la cama. No en a ver si voy a llegar a casa, avisar a mis amigas cuando llego, decirles llámame por favor, porque quiero saber si estás bien. O sea, tienen que entender que el feminismo va más por ahí, no va tanto a dejarlos a ellos por debajo. Un poco lo que habéis dicho, y que de base, claro, el hombre tiene esta posición y la mujer esta. Cuando se habla de igualitarismo, a veces da la sensación de que estamos así, ¿no? Y de que a los dos sexos se les tiene que tratar. En realidad es que se les tiene que tratar de la misma manera, pero es que tenemos una desigualdad histórica que arrastramos desde hace mucho tiempo. Entonces esto es la única forma de combatir esto es desde el feminismo, pero no solo las mujeres, que a veces parece que esto del feminismo es solo de mujeres. Es que el feminismo tiene que estar comprendido por hombres, por mujeres, para conseguir que en algún momento, y esperemos que esto suceda, pues no haya ninguna desigualdad y estemos todos
en el mismo lugar, y entonces ya podremos hablar de igualitarismo, porque no habrá desequilibrios. Que no es la idea de la pérdida de que ellos pierdan derechos, sino que nosotras los ganemos. Incluso ellos podrían ganar algún derecho más. La idea de que el permiso de paternidad sea el mismo que el de la mujer, por ejemplo, sería un beneficio que ellos pueden conseguir a través del feminismo, pero nos dan cuenta que no es solo nuestra lucha, sino que es la lucha de todos. Yo, por ejemplo, además, este tipo de discurso me da mucha rabia porque me lo encuentro en muchísimas mujeres. Y me da tanto coraje y me parece tan increíble que una mujer hoy en día no se considere feminista, pero creo que es un tipo de sensación que viene del tipo de concepto que tiene la sociedad de lo que es el feminismo, que es como que somos súper radicales, ¿no? Y vamos, que queremos poco menos que eliminar a todos los hombres del planeta y nada más lejos de la realidad. Al final ambos sexos convivimos y tenemos que hacer todo lo posible para que la convivencia sea lo más igualitaria posible. Es la carga peyorativa que tiene la denominación. En la Comic Con de Madrid del año pasado vinieron dos autoras, en principio, a hablar acerca del feminismo y del cómic que habían presentado ellas. Le preguntaron a la dibujante si era feminista y poco más que se asustó y dijo que no. Como si fuera aquello que te están llamando satánico. Lo que sí parece es que el feminismo al menos se ha puesto en la agenda, ¿no? O sea, que sí que es verdad que se empieza a hablar de feminismo, que se empieza a hablar de ciertas actitudes, que se empiezan a denunciar ciertas cosas, tanto en la agenda social como en la agenda política, por suerte. ¿Qué es lo que se ha conseguido en estos últimos, iba a decir años, pero creo que en estos últimos meses, porque es cuando realmente se está intensificando un poco este tema, y qué es lo más inmediato que queda por hacer? Porque por hacer queda muchísimo, pero no sé, ¿cuáles serían un poco ahora los pasos que hay que seguir en este camino que por suerte parece que está empezando? Yo creo que lo más importante es que se ha abierto un poquito el camino, que ahora se nos ha dado esa voz, la hemos conseguido nosotras, tener esa voz en los medios, que se nos escuche, que nuestro discurso empiece a llegar a un poquito más de gente. Queda muchísimo por hacer, desde luego. Y también me gustaría tener en cuenta que a todas las mujeres trans, racializadas, LGTBI, toda la gente que aparte sufre una doble opresión. Aparte de ser mujeres, tienen otro aspecto de su vida que también está oprimido. Entonces, yo creo que el camino a seguir, aparte de por mujeres cis, blancas y demás, va por esa vía. O sea, incluir a todas las mujeres, que luchemos todas juntas, que seamos capaces de tener un discurso coherente y que nos englobe a todas. O sea, seamos de la clase que seamos también, porque todas sufrimos lo mismo. Sentar unas bases firmes, generales, y en torno a ello continuar un poco el día. Y que se vea también el tema de los cuidados, de las amas de casa, de gente que tradicionalmente no ha cobrado un duro por su trabajo y que tendría que tener algún tipo de derecho. Todas estas voces silenciadas de mujeres que no han tenido la oportunidad de salir en la tele y decir algo, que tengan voz y que tengan peso. Y yo creo que eso es lo que a mí me gustaría que se trabajara en adelante. No sé, vosotras... Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, lo que comentabas, el tema de la diversidad, ¿no? Cada mujer es única en el mundo, o sea, habrá tantas formas de ser mujer como mujeres en el mundo, ¿no? Entonces, el que todas sintamos que dentro del feminismo que hay en el país tenemos un hueco y nos sentimos identificadas, creo que es crucial. El que todas nos sintamos cómodas en el feminismo. Por último, hay un mito muy asentado de que las mujeres somos malas, nos relacionamos mal entre nosotras, nos criticamos, somos dañinas con nosotras mismas, ¿no? Entonces, en base a esto, a la necesidad de unirse y tal, ¿qué diríais ante esto? Porque creo que a todas nos ha pasado, ¿no? Es que trabajar con mujeres porque las mujeres están, no, es que en mi cuadrilla solo hubo problemas cuando llegaron las novias. Estamos pidiendo la unidad, a la vez tenemos que combatir ese otro estereotipo, ¿no? De que entre nosotras mismas somos las peores, las que más nos criticamos, las que más tal. ¿Es eso real? ¿Y cómo se acaba con eso? A ver, esto no es real. Lo que pasa que es muy curioso, es como cuando empiezas a oír una cosa y te la repiten un montón de veces y al final la has escuchado tantas veces que te la crees, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo y de hecho es que no hace demasiado tiempo me he encontrado varias situaciones en las que con crías delante de las niñas ya se estaba diciendo, es que nosotras las mujeres somos malas.
que es que te hierve la sangre cuando dices, pero ¿cómo que somos malas? O sea, no tienen ningún ápice de realidad y de... Pues en malas personas hay en hombres, en mujeres y en todos los seres humanos, ¿no? Habrá de todo, pero creo que esto se combate educacionalmente. Sí, es que con los niños se hace con el mito de Pigmalión, y van escuchando desde el principio que ellas son malas, que los niños que son muy brutos, son muy movidos, pero que son buenos, y ellas que suelen ser más listas, más trabajadoras, pero que son como más ladinas. Entonces lo van escuchando desde que son pequeños y al final se les acaba calando y se lo acaban creyendo. Pero es que eso es algo que lleva pasando toda la historia de la humanidad, desde Eva, Medea, Pandora, o sea, todas las mujeres, o sea, todos los personajes mitológicos, religiosos y demás que la han liado a lo largo de la historia han sido mujeres. O sea, cómo se representa María Magdalena, o sea, todos los personajes, arpías, todo esto siempre han sido mujeres. Entonces esto ya nos lo meten en la cabeza desde que somos pequeños y se extrapola a todos los ámbitos, desde el mundo de la literatura, la mitología y demás, hasta la vida diaria. Pues esta ha ascendido porque a ver qué ha hecho, la otra, uy, qué mala que no se ocupa de sus hijos, en los trabajos, uy, que hablan por detrás, joder, que ellos también hacen estas cosas y nosotras tampoco las hacemos tanto, pero lo tenemos tan interiorizado y nos parece tan natural, como decías, que muchas veces lo repites como un loro y no eres consciente ni de lo que estás diciendo. O sea, yo creo que... De aquellos polvos, además, pues vienen estos lodos, ¿no? Que hay que hacer también una revisión histórica de vale, qué historietas nos han estado contando, ¿no? Y qué tipo de imagen se ha dado en la historia y en todo. Y educacionalmente, como comentaba Ruth, es que mismamente en las películas Disney las mujeres somos las más arpías de todo. Y está la madrastra, está la bruja, está las hermanastras, es decir, hay siempre una figura de que es la mala mujer, y si eso lo tenemos desde niñas, pues es que al final te vas a creer que ese tipo de discursos son los más fuertes y los reales, ¿no? Los verídicos. Claro, eso cuando aparecemos en las películas. También. Porque había un test que me gusta mucho, que es el test de Werther, que son tres cosas muy básicas: que aparezcan dos mujeres en la película que tengan nombre, que hablen entre ellas y que no sea de hombres. Bueno, es desolador. O sea, no hay, no sé, igual un 5% de las películas pasarían el test. O sea, que encima cuando aparecemos es para mal, la mayoría de las veces. Esto yo creo que tenemos que ir cambiando. Pero en ese aspecto parece que va a mejorar. Sí, yo creo que en eso va a mejorar. Empiezan a tomar un poco de conciencia. Hay más mujeres directoras también, y yo creo que... Por ejemplo, hay en el caso de los Oscar, que ha salido Frances McDormand, que ha ganado la estatuilla a la mejor actriz, ya no es porque sea guapa o porque sea atractiva ni nada, sino que la ha ganado porque es la mejor actriz. Entonces yo creo que ya vamos dando un poco pasitos, muy despacio, pero se empiezan a dar un poco pasos lentamente en el buen camino. Y para terminar, hemos estado hablando de todas las cosas malas, ¿no?, contra las que tenemos que luchar. Es el Día de la Mujer. ¿Qué creéis que tenemos que celebrar como mujeres? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que celebramos, ¿no?, en este día? Al final, aparte de la lucha, la reivindicación, pues algo habrá que celebrar, ¿no?, por el hecho de ser mujeres. Yo celebraría todo lo que se está consiguiendo, ¿no?, por acción de muchas mujeres, y no solamente de las mujeres actuales, sino de todas nuestras antepasadas, que aunque hoy en día ya no están para poder darse cuenta, ¿no?, de lo que gracias a ellas se ha conseguido, pues también, ¿no?, una especie de homenaje a todas esas mujeres luchadoras, valientes, que se enfrentaron en su día a discursos muchísimo más duros que los que nos podemos encontrar hoy en día, y bueno, pues en honor a ellas, a todo lo que ellas han conseguido y que nosotras estamos empezando a disfrutar, ¿no? Yo creo que también hay que celebrar el poder de las mujeres que formamos el momento actual, y esos granitos de arena que vamos poniendo pues poco a poco y cada día, y bueno, y esa fortaleza que nos hace a veces salir adelante, incluso con las circunstancias que tenemos, a veces presionándonos o exigiéndonos más que a los hombres, pues cómo vamos consiguiendo salir adelante, y eso es algo que hay que celebrar. Sí. Bueno, aparte de todo lo anterior, que estoy absolutamente de acuerdo, también habrá que celebrar un poco la unión que hemos logrado por fin de estar todas juntas y unidas, que parecía que era imposible, y
la idea que tenemos de seguir en un camino que nos lleve a la igualdad con el resto de los hombres. Yo lo que creo, o sea, resumiendo un poco lo que decís las tres, que lo que más me está llenando últimamente y lo que más me está gustando ver es la sororidad, que es de lo que hablabais. O sea, el poder tener compañeras, mujeres, que están en la misma lucha que yo, el poder hablar con ellas de esta lucha, el saber que están ahí para apoyarme, que me puedo apoyar yo también en ellas, o sea, a mí me gusta mucho esta palabra y la utilizo mucho últimamente porque yo creo que es lo que más se está logrando, y con los Óscar ayer lo vimos clarísimo, con otros ámbitos también veo que las mujeres nos estamos empezando a unir más, y eso es algo que me parece precioso. Y aparte de toda la reivindicación y la lucha, creo que esa parte, por lo menos esa la podemos celebrar y deberíamos celebrarla.